Ladies and gentlemen, please welcome Her Excellency Laura Chinchilla, co-chair of the Concordia Leadership Council. Good morning, everyone. Welcome to the third day of the Concordia Annual Summit. Today, we will have extremely interesting and wide-ranging dialogues touching upon crucial topics like artificial intelligence, technological dilemmas, and the well-being, advancement, and empowerment of youth and women. Speaking about women, we will have the opportunity to listen to the Venezuelan political leader, Maria Corina Machado. Her unwavering and inspiring fight for human rights, freedom, and democracy in Venezuela embodies the contemporary heroine, directly confronting new authoritarianisms with courage, intelligence, and determination. Also, we will have the honor to welcome to head of states, the President of Panama, and the Prime Minister of the Republic of Iraq. But what you see on this stage, is only the most visible part of an effort that transcends both this space and the time span of the 3 days we spend here together. When attitudes of disagreement, rupture, and polarization prevail, the Concordia Summit creates mechanisms to facilitate constructive dialogue and prospects for collaboration. We hope that you all make the most of these opportunities. Now, it is my great pleasure to introduce to the stage His Excellency Raúl Molino, President of Panama. Thank you. Muy buenos días. En nombre de la República de Panamá, gracias por esta invitación que nos honra y nos distingue para conversar brevemente, porque no hay mucho tiempo, sé, sobre algunos temas que a nuestro país nos interesa transmitir. Sin duda alguna, inicio por un tema que es muy complicado y a la vez global, que es el tema de migración. Para nosotros se ha convertido en un tema fundamental por la crisis humanitaria que nos está costando atender. Una crisis que representa una buena cantidad de ciudadanos de la región y no de la región, pero también una crisis que refleja las falencias de un sistema colapsado como el de Venezuela, que nos está produciendo y aportando a la vez 67% de los migrantes que cruzan nuestro país. Al 12 de septiembre, cerca de 500.000 personas han cruzado de manera irregular la selva del Darién. ¿Hacia dónde? Aquí, el sueño americano. Lo que me lleva a decir y a reiterar ante ustedes que la frontera de los Estados Unidos no está en México. Está en Panamá, en Lajas Blancas, provincia del Darién. La cooperación es importante en este tema porque tiene distintas aristas. Por supuesto, que la motiva no solamente en Venezuela, en Colombia, que tiene un porcentaje el segundo más alto con un 13-15%, y siguen otras, que aunque les sorprenda, India, China, recientemente un grupo de nepaleses. La única interconexión válida entre estos países, esas personas y Darién, es la mano directa del crimen organizado en cuanto a mafia de transporte de personas, trata y narcotráfico. Panamá está afrontando eso de manera directa, de sus propios recursos, un promedio de unos $100 millones al año contra nuestro presupuesto de la nación. Hemos hecho un acuerdo con los Estados Unidos de repatriación. Sin embargo,
no es tan fácil como se dice, porque hay más volumen de personas a ser repatriadas y algunos deportados. La diferencia es, el deportado tiene un prontuario penal importante, muchas veces muy buscados tanto aquí como por Interpol, y tienen que ser enviados. En este momento hemos hecho vuelos a Colombia, al Ecuador, que también es un país que marca un porcentaje medianamente importante de inmigrantes producto de lo que está sucediendo en Ecuador. India, un vuelo charter de Panamá a New Delhi, 170 ciudadanos indostanes fueron repatriados. Próximamente tendremos uno a China. Y esta situación nos mueve a exigir, y lo haré esta tarde en Naciones Unidas, una amplia comprensión del mundo, de la comunidad internacional. Este no es un problema solo de Panamá. Así como lo enfrentan los europeos en el Mediterráneo, Panamá también lo enfrenta, con un doble problema. Una devastación ambiental crítica, porque todos estos inmigrantes van ensuciando, por decirlo menos, su tránsito por lo que ya eran las que ya no son trochas, sino casi avenidas por toda la selva hasta un lugar en Colombia donde salen, pero también un tema de salubridad, porque muchos de los tránsitos mueren en el camino, que nos deja entonces otro problema adicional, niños muy pequeños sin padre y madre que han muerto en la travesía y que no sabemos quiénes son. Así que imagínense usted la dimensión de este problema humanitario, porque para el otro, si hubiera más coherencia, pudiéramos tener respuesta. Pero la crisis humanitaria que golpea no es relajo. Y Panamá hará y continuará haciendo lo que podamos hacer. Sin embargo, la crisis de Venezuela, que es el principal aportador de inmigrantes, no parece estar cerca de un final relativamente feliz. Venezuela sigue siendo un problema crítico para Panamá, para la región, y su modelo, una mala imitación en el mundo, para aquellas personas que simplemente se burlan de la voluntad popular, se sientan arriba de un país y no nos interesa con lo que opine el mundo, con un mundo que parece bastante inconsistente en cuanto a la verdadera y real crisis que tiene ese hermano país, que pudiéramos estar hablando hoy, si otra fuera la realidad, de una potencia económica en América Latina sin ningún problema. Es un país muy rico. Ese aspecto, más la amenaza ambiental, que se escucha mucho y se hace poco, son aportes de una crisis contra nuestro país. Allí nosotros en Darién tenemos un campo de concentración del siglo XXI, repleto de personas y a un promedio de 1.000 inmigrantes por día, manejándose en lanchitas o lanchas de 30, 40 pasajeros, una detrás de la otra, que ni siquiera el río Támesis en Londres la tiene, ese nivel de fluctuación de botes. Ese es algo muy, muy delicado. Panamá está haciendo lo que podamos hacer en este momento. Con Estados Unidos tenemos una cooperación bastante con los organismos migratorios, etcétera, seguridad, FBI, Homeland Security, pero no podemos solos. Y ese es un grito que doy al mundo, si al mundo le interesa verdaderamente aliviar la crisis humanitaria que genera el tránsito de personas indocumentadas por sus fronteras. Hay otro tema que me trae y me seguirá trayendo a cuanto lugar se me invite. Las listas discriminatorias contra Panamá. Desde hace ya unos buenos años, Panamá viene siendo objeto de un maltrato internacional por países supuestamente amigos, que simplemente, por alguna razón interna, deficiente en el cobro de sus impuestos, dice, Panamá, centro bancario, país poco cooperador, paraíso fiscal, cosa que rechazo y niego aquí y en cualquier parte del mundo porque no somos un paraíso fiscal. Todo mundo que tributa y trabaja, genera impuestos, paga impuestos en Panamá en cuotas importantes, tanto empresas como personas naturales. Pero no podemos pensar que nuestro país se tenga que debatir en una ambivalencia poco absurda. Un país en donde sus
usuarios del canal se benefician en donde participan todos estos miembros de todos estos grupos que nos ponen en listas discriminatorias de nuestras licitaciones, nos tienen marginados respecto de la condición para lograr actividades bancarias directas. Muchos países simplemente no aceptan hacer remesas ni transferencias bancarias a Panamá, y si lo hacen con un gravamen adicional por las benditas listas. Y simple y sencillamente hemos tomado una decisión importante, inédita diría yo, que es prioridad, y así le he pedido a todo nuestro cuerpo diplomático que comienza ya a salir a sus misiones, que lo tenga como una prioridad en sus listas. Panamá no va a tolerar que nos sigan discriminando infamemente como lo están haciendo organizaciones y países de manera directa. En ese sentido, Panamá no permitirá que ningún país que nos tenga en lista pueda hacer negocios en Panamá, con el gobierno de Panamá. Ninguno. No tendrán acceso a licitaciones y no podrán tener acceso a contratos con la nación bajo ningún pretexto. Le he pedido a cada uno de mis ministros que agregue que entre los requisitos que van a ser analizados para tener en cuenta una licitación, si exista una certificación de que ese país no pertenece a ningún estado vinculado a listas que nos discriminen de manera internacional. Y mucho menos, algunos de ellos, que nos cataloguen como país de alto riesgo en materia de terrorismo. Imagínense ustedes esta incongruencia, pero ese es el mundo actual. El 1 de enero nuestro país entra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una distinción que sería con esta la 6ª vez que tiene Panamá. País, por supuesto, Consejo, miembro no permanente. Ustedes pueden creer que un país que esté entrando en enero al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede estar en estas listas discriminatorias, entre otras cosas, por riesgo de financiamiento al terrorismo. Y teniendo como compañeros de viaje países que sí están condenados por Naciones Unidas por actos que riñen contra la seguridad internacional, específicamente en materia de terrorismo. No voy a cansarme un minuto y haré de esto una bandera de lucha internacional de Panamá ante quien corresponda. Y lo empiezo a hacer esta tarde en mi discurso ante el plenario de la Asamblea General. No puede ser, inaceptable. Y lo digo con toda entereza. Somos un país pequeño, pero es un país que interconecta el mundo. Decisiones importantes se toman en Panamá con trascendencia mundial. Para que ustedes tengan nada más una relación física, hace poco la empresa naviera Mediterranean Shipping cruzó el barco Neo Panamax más grande del mundo, con 17.500 contenedores a bordo. Bueno, ese barco, para poder pasar por el canal de Panamá, estaba a esta distancia del Puente de las Américas y con la marea más baja que podía haber para poder transitar por allí. Eso es el impacto de un Panamá y de un canal que opera abiertamente al mundo y que seguirá ya restablecida el agua luego de una muy trágica estación seca como fenómeno ambiental climatológico, en capacidad de volver a sus 37 tránsitos por día, que es el factor normal, y que comienza la autoridad del canal a trabajar para aportar más agua de Río Indio en las montañas de entre Coclé y Colón, para meterle más agua al lago del canal y evitar que en los próximos niños nos afecte nuevamente el tránsito de buques y, por supuesto, de mercaderías, con el impacto en cadena que eso tiene en el comercio internacional. Por último, y no menos importante, Venezuela. Miren, Panamá y quien les habla conoce perfectamente lo que es la lucha contra un dictador. Yo fui parte de la dirigencia en 1989, muy joven, aunque no parezca, que luchó contra Manuel Antonio Noriega buscando toda la solidaridad del mundo. Y Venezuela en aquel momento, presidida por Carlos Andrés Pérez, un demócrata a carta cabal, fue la persona que nos dio, junto con el presidente Alfonso López Miquelsen y el presidente Oscar Arias de Costa Rica, un apoyo incondicional siempre, en todo momento,
para restablecer la lucha y la vigencia de la democracia en nuestro país. Pero eso no es solo el por qué estamos adoptando esta postura tan dura con relación a Venezuela. Panamá rompió relaciones, no tiene ninguna oficina consular ni diplomática ni en Venezuela ni los venezolanos en Panamá y suspendió toda la comunicación aérea desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Es lo que podemos hacer. A otros les tocará hacer otra cosa, quizás de más impacto. Pero habiendo sido Panamá un país víctima de dictadores, es imposible que el mundo tolere a una persona que desconozca los resultados de una elección a la que se comprometió obedecer, defraudando la libertad del sufragio y el principio inalienable de soberanía popular. Por ello nuestra actitud. Yo he tenido una buena relación, me alegra mucho que vayan a conversar con María Corina Machado en el día de hoy. Ella les dará la actualización que yo no tengo. Pero ha demostrado una gran valentía, a pesar de que está en condiciones muy precarias respecto de su seguridad en Venezuela. Pero sí les digo algo, yo tengo mucha fe en que el próximo enero tome posesión el presidente electo de Venezuela, don Edmundo González, que se encuentra hoy en Madrid, asilado por temor a su vida y su integridad personal y, por supuesto, de su familia. Panamá sigue en la esquina de María Corina Machado. Eso no va a variar. Y, por supuesto, le deseo a ella, al pueblo venezolano, que esa gran dama de la esperanza venezolana siga allí liderando las fuerzas opositoras mayoritarias de ese país. Panamá está pagando una consecuencia de esa crisis, como dije al inicio de mis palabras. 67% de los inmigrantes vienen de ese país. Y aunque ha bajado el flujo de migrantes, cerca de un 20% respecto del año anterior, si la crisis se llega a agudizar, nosotros seremos recipientes de más y más y más venezolanos que tendrán que seguir transitando porque no podemos repatriarlos a Venezuela por no tener acceso a nuestros aviones al espacio aéreo venezolano. Así que esa gente viene para acá en busca del sueño americano, razón suficiente para que quien quiera gane la presidencia de este país voltee un momento a ver hacia sus vecinos en América Latina, sobre todo allí, en la frontera con Darién, la situación crítica en que se encuentra esa región del país que nos atañe a nosotros. Mi conversación ayer con el presidente Petro, acá en Naciones Unidas, fue muy productiva. Ahora vamos a un entorno un poquito más técnico, que es todo el tema ambiental, y tendremos próximamente una reunión tripartita de ministros relacionados al ambiente, porque el daño ecológico a nuestro Darién es inmenso. Es una selva que cada vez más se afecta, pero indirectamente también. La región se afecta por ser el pulmón de América Latina después de Brasil. Así que sí tenemos muchísimo todavía por delante, pero esas cosas no se sienten. Pero hay toneladas de basura a lo largo y ancho de todos los ríos que se usan para cruzar de Colombia a Panamá y hacia Estados Unidos, que nos afectan tremendamente y que pondremos el grito en el cielo cada vez que nos permitan los auditorios del mundo llevar adelante este mensaje. Panamá entiende y valora la solidaridad internacional. Sin esa solidaridad no tuviéramos el canal panameño hoy. Bueno, yo apelo al mundo nuevamente en solidaridad internacional para que presten mucha atención con la crisis que estamos teniendo ahí, que no es nuestra de Panamá, la tiene el mundo entero por distintas otras razones, pero crisis humanitarias al fin, como puede dar fe de ello Italia, como pueden dar fe otros países de Europa que se afectan en el Mediterráneo por el flujo de personas desde el África, todas vinculadas a crimen internacional de trata. Y siendo este mes un mes contra eso, pues creo que hago bien el esfuerzo como presidente de Panamá de llevar esta voz alta, este mensaje alto y claro a todos los grupos del mundo, y felicito a Concordia por esta reunión para que conozcan más de cerca las otras cosas que pasan más allá de la Quinta Avenida de Nueva York y que tiene que ver con la tranquilidad emocional de muchas, muchas personas en el mundo. Gracias otra vez
a nombre de Panamá, de los panameños, a su orden siempre, y ha sido un grato placer poder estar aquí esta mañana del mes de septiembre aquí en Nueva York conversando con este importante foro. Agradecido siempre. Entiendo que no hay preguntas, así que me escapo. Chao.